Buen día, hermanas. Un gusto de saludarlas y poder compartir quizás el vernos por este medio, que ha sido de gran bendición en este tiempo. Quisiera empezar nuestro devocional y lo vamos a hacer pidiendo la dirección a Dios. Oremos. Gracias, Dios, por este día. Gracias por la oportunidad de poder compartir de tu palabra. Guía este devocional y danos entendimiento para poder aprender cada día más de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana me gustaría hablar de un tema que todas tenemos en común, y son las cicatrices. Pero antes me gustaría regalarles un versículo, y se encuentra en Ezequiel 36:26, y dice así: os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Todas tenemos cicatrices. Todas. En alguna parte del cuerpo usted tiene una cicatriz. Y esa cicatriz cuenta una historia. ¿Qué es una cicatriz? Es una señal que queda en la piel después de cerrarse una herida. Una cicatriz es una impresión profunda y duradera que deja a alguien con un hecho doloroso. No creo que haya alguien que tenga una cicatriz, ¿cierto? Y que esa cicatriz no le haya significado ni siquiera un pequeño dolor. La cicatriz nos trae a la mente un recuerdo generalmente doloroso. Sería muy raro que pensemos en una cicatriz como un hecho alegre, como un hecho divertido o un hecho que queramos volver a repetir. Si uno hiciera la pregunta, si le gusta la cicatriz que usted tiene, o nos gusta la cicatriz, me gusta la cicatriz que yo tengo, es muy raro que alguien diga que sí, ¿cierto? Seguramente nadie diría que sí, porque la mayoría no quisiéramos tener cicatrices en nuestras vidas, sobre todo si aquella cicatriz es grande, notoria, ¿cierto? Fea, quizás mal cuidada. ¿Por qué es importante una cicatriz? Porque las cicatrices cuentan la historia de una herida pasada. No puede, hermana, haber una cicatriz si no hay una herida que esté sana. No se forma una cicatriz en un lugar donde todavía se está sangrando. Lo que sí hay son distintos tipos de cicatrices, ¿cierto? Hay cicatrices donde hay una herida como muy artificial, quizás un pequeño rasguño que te hiciste y te quedó por marca de por vida. Son quizás aquellas cicatrices que ni siquiera tomamos en cuenta, las dejamos pasar porque son diminutas, son quizás invisibles para los ojos inclusive de los demás. Solamente nosotros, porque sabemos que están ahí, las vemos, pero no tienen mayor relevancia más que el dolor que causó en su momento. Pero también hay cicatrices donde la herida es profunda, y muchas veces esas cicatrices que se ven por encima y se ven ligeras a simple vista, ¿ya? Pero sin embargo en el interior sigue doliendo. Es curioso, hermana, es curioso saber que la cicatriz más grande, la más ancha, la más oscura y quizás la más marcada
que tenemos en nuestro cuerpo es la herida que más dolió, quizás la que más costó sanar, quizás la que tuvimos que implementar mucho más que medicamentos, mucho más que un parche curita, quizás crema, quizás invertimos en esa cicatriz, en esa herida, para que pudiera convertirse en una cicatriz, y es la cicatriz más fea y la más grande que podamos tener. Esa es la herida que más dolió, y eso es lo que siempre nos va a recordar aquella cicatriz. Es la herida que nunca vamos a olvidar. Hay personas que han sufrido accidentes, han estado en guerras, han sufrido maltratos físicos, y por los cuales conservan en su cuerpo marcas que les recuerdan el trágico momento de sus vidas. Pero ¿sabe? También hay heridas que son invisibles a los ojos físicos. Pues no se trata de heridas en el cuerpo, sino se tratan de aquellas heridas que están en el corazón, que están en el alma. Quizás las cicatrices más dolorosas que poseo son aquellas que nadie ve. Estas cicatrices la mayoría de las veces pasan inadvertidas. Claro. Si nadie sabe ni siquiera que existen, podemos sonreír, podemos saludarnos, podemos conversar de una manera amena, pero a la hora de vernos reflejadas en un espejo, y sobre todo en ese espejo en el que están tus recuerdos, vemos las heridas que nadie puede ver, y no podemos borrarlas, no podemos ignorarlas, ni siquiera olvidarlas, ¿cierto? Porque están ahí. La cicatriz es el resultado de una herida que sanó muy bien. Y si no hay cicatriz, solo sigue siendo herida. Me explico. No existe la cicatriz si no hay una herida sana. Una herida recién hecha no va a generar cicatriz. Una herida que tú te la pases raspando no va a generar cicatriz. La cicatriz viene cuando la herida ya está sana. Y sabe, por las cosas de la vida nos apegamos tanto a nuestras heridas y pasan a formar parte de quienes somos, y no podemos imaginar ni siquiera vivir nuestras vidas sin ellas, y eso hace que nuestras heridas sigan siendo heridas y nunca se conviertan en cicatrices. Hay 3 causas por las que pueden haber heridas, de esas heridas invisibles, esas heridas que están en nuestro corazón y que nunca hemos podido cerrar o nunca se han podido convertir en lo que debiera ser un proceso natural de una herida, en una cicatriz. La primera causa es una causa natural. Son heridas que no tienen explicación. Quizás pérdida de un ser amado que te ha dejado con una herida muy dolorosa y quizás muchas veces difícil de sanar. Muchas personas lidian con enfermedades que ellas no tienen la culpa por tenerlas, ni nadie tiene la culpa porque se tenga esa enfermedad, pero son heridas con las que ellas cargan, ¿cierto? Y viene esa famosa pregunta que todas hacemos: ¿por qué a mí? Dios es Dios y es soberano y sabe dirigir los designios de nuestras vidas. Mira, te voy a llevar a Juan 3:7. Juan 3:7, y dice así: respondió Jesús y les dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
uno no puede estar, hermana, uno no puede estar toda la vida preguntándose ¿por qué me afectó esto a mí? A veces puedes encontrar respuestas y a veces no. Pero si tú quieres que tu herida se vuelva cicatriz, no puedes seguir estando en un estado de autocompasión, ¿ya? Porque en vez de mejorar tu estado, lo vas a empeorar. Desde el día que tú elegiste a Dios como tu Señor y Salvador, desde el primer día que tú dijiste, Señor, yo te creo, Él tomó la labor de dirigir tu vida, aún en las pequeñas circunstancias de esta. Es increíble, hermana, que si nosotros logramos entender esto, vamos a ayudarnos a superar aquellas heridas que están en nuestro corazón. Quizás la segunda causa por las cuales podamos tener heridas son a causa de tercero. Yo me acuerdo que vi un estudio sobre la soledad y dentro de todo de lo que hablé, me acuerdo que hablamos de un Dios justo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Me acuerdo que en aquella oportunidad lo dije. Alégrate con el que te quiere ver bien y no te desmotives ni gastes tu tiempo por aquel que no se alegra de tu bienestar. Dios es un Dios justo y nosotras somos hijas de Dios y Él es el encargado de repartir recompensa a quien te extendió una mano, ¿cierto? Como aquel que no te quiere ver bien, porque esas personas también existen. Hay personas que en nosotros dejan heridas, ¿ya? Y esto incluye a aquella persona que con la mano derecha te da la mano y con la izquierda te da una bofetada, ¿sabe? No importa la herida que te hayan dejado, Dios se encargará de aquello. ¿Y por qué? Porque tenemos un Dios que es sanador, es justo, pero también sanador. Mire lo que dice Salmo 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchas veces nuestras heridas siguen siendo heridas porque nosotros no hacemos nada porque se conviertan en cicatrices. Dígame, aquel que sufrió heridas, ¿acaso no comprenderá las tuyas? La tercera cosa por las cuales nosotros tenemos heridas, muchas veces son provocadas por nosotras mismas. La mayoría de nuestras cicatrices son provocadas por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Esas cicatrices, hermanas, nos recuerdan que debemos obedecer y apartarnos del mal, porque siempre el pecado nos traerá consecuencias negativas para nuestras vidas. Las cicatrices nos ayudan a vivir con temor de Dios, ¿cierto? Nos ayudan a vivir con temor a nuestro Dios. Las cicatrices no representan solamente sanidad, hermana, o el final de una situación. También representa el comienzo de algo nuevo. Muchas veces una lección aprendida. ¿Cuántas veces, si miramos atrás y vemos los errores que nosotras hemos cometido y hemos aprendido? Quizás con amargura, quizás hemos aprendido con dolor, pero ha sido una lección de vida
que estoy segura que no volveríamos a repetir. Nadie le gustaría volver a pasar por un dolor grande. También representa una cicatriz el comienzo de algo nuevo, ¿cierto? Decíamos, como una lección aprendida. Quizás hoy es tiempo de transformar una herida puntual que hay en tu corazón en una cicatriz. Para muchos de nosotros, hermanas, vemos nuestra cicatriz y recordamos nuestras heridas que el Señor permitió. Ojo, que el Señor permitió en nuestras vidas para acercarnos más a Él y que nunca más pensáramos en volver atrás. Lo que decía recién, ¿cierto? Muchas veces esas heridas son lecciones aprendidas que nunca más vamos a querer volver a pasar. Las experiencias pasadas nos marcan y nos hacen las personas que hoy somos. Por eso es una lección aprendida, porque quizás si no hubiésemos vivido aquello, no seríamos lo que hoy somos. Algo curioso que sucede con las experiencias es que estas ocurren y somos nosotros mismos las que le damos un sentido. Algo que pasamos que fue malo puede que hoy sea motivo de beneficio, de un beneficio que no sospechábamos que podíamos tener. Muchas personas que han tenido heridas, que han aprendido de ellas, no solamente se ha aprendido, sino que se ha cambiado. Muchas personas han cambiado su carácter, muchas personas han cambiado de mal para bien, producto de aquellas heridas que Dios permitió que pasaran en tu vida. El mejor remedio para tus heridas es el perdón. Isabel nos habló en su devocional sobre el perdón y nos habló de muchas clases de perdón, del perdonar, del pedir perdón y el perdonarnos. Mire, el pedir perdón puede ser una forma para transformar su herida en cicatriz, porque cuando hubieron esas heridas, quizás por causas naturales, muchas veces cuestionamos la soberanía de Dios y lo interrogamos y lo llenamos de preguntas: ¿por qué esto a mí? Exigiendo quizás respuesta, sabiendo que Él nunca nos iba a dejar sola. ¿Cómo no pedir perdón por eso? ¿Cierto? Mire, yo entiendo que muchas veces cuando uno está viviendo o está respirando, como se dice, por la herida, uno no piensa, no entiende, pero cuando pasa el tiempo tú te das cuenta de los errores que has cometido y quizás muchas veces deberíamos pedir perdón porque hemos cuestionado la soberanía de Dios, ¿cierto? En esos hechos que han pasado como causas naturales que se han transformado en una herida que me tocó vivir a mí, que le tocó vivir a usted, pero que sí Dios permitió que nosotros la pasáramos. ¿Por qué? No sé. La Biblia me dice que hay preguntas por las cuales yo nunca voy a tener respuesta. Otras sí. Pero fue la soberanía de Dios que permitió que eso pasara en mi vida. Quizás para mejorarme a mí, mi carácter. Quizás para que yo fuera una persona diferente. No lo sé. Pero sí sé que en el momento que lo pasé no estuve sola. Otra manera de transformar tus heridas en cicatrices es perdonando. ¿Perdonando a quién? Al tercero, ¿cierto? Hablábamos de las causas de una herida. Perdonando a aquel tercero que marcó tu vida en un antes y en un después. También hablamos este año, a pesar que Isabel también lo dijo ayer, del perdón. Y vimos que el perdonar
es una decisión. Yo decido perdonar. Y si tú decides hoy perdonar, vas a dar un paso para que tu herida se convierta en cicatriz. La tercera, ¿cierto? El tercer remedio para que quizás tu herida se pueda convertir en cicatriz es perdonándome yo. Así como Dios me perdonó, también debo perdonar mis propios errores. Somos a veces también muy crueles y muy duras con nosotras. No nos perdonamos aquellos errores que quizás pudimos haber evitado. Pero si yo perdono, me daré cuenta que mis debilidades Dios las puede convertir en grandes fortalezas. Hermana, el perdón es el mejor cicatrizante que hay para el corazón. El perdón permite que la herida del corazón sea sanada. El perdón no hace que la herida ya no exista, pero sí el perdón hace que la herida ya no duela. ¿Sabe? Las cicatrices nos recuerdan las batallas de las cuales hemos peleado. Los guerreros, los soldados, ¿sabe? Se sienten orgullosos de sus cicatrices. ¿Sabe por qué? Porque les recuerda las batallas que han ganado. Esas batallas por las cuales han triunfado. Ahora le pido que nos vamos un poquito atrás y recuerde esa herida que marcó su vida, quizás donde sintió que su vida se vino al suelo. No importa si fue por causas naturales, no importa si fue por causa de otros, no importa si fue por causa de mala decisión suya. Solo le pido que la recuerde y mire hacia atrás y dígame si Dios no estuvo con usted. Nuestras cicatrices nos recuerdan que con la ayuda de Dios peleamos la batalla, y no tan solo la peleamos, sino que nos dio la victoria. ¿Cómo lo sé? Porque salimos adelante a pesar de esa herida, porque Dios nunca nos dejó sola. Hermana, nada es un accidente si tú amas a Dios. Nada es casualidad si tú caminas en Él. Me gustaría volver a leerte el versículo con el cual empezamos. Ezequiel 36:26, donde dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Seguir llevando una gran herida, o esa gran herida transformarla en cicatriz, es una decisión que solo está en ti. Dios te bendiga, hermana, y recuerda que tenemos un Dios soberano, justo, perdonador, sanador y sobre todo restaurador. Tú decides si quieres que tu gran herida se convierta en cicatriz. Que el Señor te bendiga.